Hoy hemos invitado al doctor Abel Cornejo porque queríamos ver si podemos tener un poco más de información, si nos ayuda a tener un poco más de claridad de toda esta situación y de toda esta información que estamos recibiendo de lo que pasa en Rosario respecto al narcotráfico, pero cuánto esto genera la inseguridad que se vive y cuán relacionado está todo esto y cuáles son las causas, las consecuencias y por qué hemos llegado a este estado de cosas. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos en Salta? Abel, gracias por acompañarnos, por venir, ¿eh? Como siempre, muy amable. Un gusto. ¿Cuánto tenemos que estar preocupados en Salta por esto que está viviendo Rosario? Algunos dicen que estamos muy lejos de esa situación, pero ¿tenemos que preocuparnos? Tenemos que estar preocupados a nivel país por algunas cuestiones políticas previas, porque todo esto repercute en la política, ¿no? Hoy salió una noticia, seguramente se va a ir replicando en los próximos días, que como una antesala a lo que está sucediendo también en materia económica con las provincias, todos los gobernadores del país, sin excepción esta vuelta, salieron a respaldarlo al gobernador de Santa Fe. ¿Qué es lo que pasó ahí? En el debate presidencial, que en los tiempos que corren en Argentina, que son vertiginosos, parece que hubiese sido hace 2 siglos y fue hace 5 meses, en el del balotaje estoy hablando, cuando al actual presidente le dicen qué opinaba o cuál era su propuesta en materia de narcotráfico, él dice que es un problema provincial, que eso lo tienen que resolver las provincias. Hoy los gobernadores fueron muy contundentes en ese sentido, de que no solamente es un problema federal, sino que, bueno, da la sensación que no hay un plan de seguridad. Hay que decir, más allá que uno pueda coincidir o no, que sí hay una mirada, un objetivo y distintas medidas que se han tomado claras en materia económica. Cómo nos irá, eso es otro tema. Ahora, en materia de seguridad, el tema de Rosario tiene 15 años de antigüedad. 15 años de antigüedad en el sentido de que ha ido avanzando cada vez peor. Primero con la división del clan Cantero. Me llama la atención que han salido yo siempre defiendo a los periodistas independientes, no importa que coincido o no, es más, 2 o 3 veces me peleé al aire siendo juez con Marcelo Longobardi, pero me llama la atención que Marcelo Longobardi le pregunte al ministro de Seguridad de Santa Fe si quiénes eran los jefes de los clanes de la droga en Rosario, y le diga que no le pueda contestar y que después le corte el teléfono. Como contrapartida de eso, hay 2 periodistas que son Germán de los Santos y Hernán Lascano, que han escrito un libro que te lo voy a regalar, indio. Bueno, cómo no. Que se llama Rosario, y que no son solamente todos los episodios luctuosos, los soldaditos, que son criaturas de 12 a 14 años que salen a matar gente, bueno, todo lo desolador que implica el narcotráfico en sí, sino los distintos entramados que hay ahí, donde sí hay medidas para tomar, que a mí me llama la atención que no se hayan tomado. Y donde además debería tenerse en cuenta que, por ejemplo, se habla de mandar las Fuerzas Armadas. Al ejército argentino ya le han preguntado, el ejército ha dicho que no va a ir. Si lo mandan, tendrán que reformar la ley de seguridad interior, pero el ejército no quiere involucrarse a la lucha del narcotráfico. Además de que legalmente no puede. Además de que no puede, es una de las primeras leyes de la democracia, la ley de seguridad interior. Como apostilla, además te digo que las Fuerzas Armadas vienen con un reclamo y hay un cierto malestar porque ganan entre el 30 y 40% menos que las fuerzas de seguridad. Menos que Gendarmería, por ejemplo. Menos que Gendarmería, que la Policía Federal, que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que la Policía Aduanera, todas estas fuerzas, que yo digo que si hay un plan federal y de cada una de esas fuerzas, además tenemos 24 policías provinciales. ¿Qué pasó ahora por los refuerzos de las fuerzas nacionales? Ya hubo algunos tironeos con la Policía de Santa Fe. La Policía de Santa Fe no está toda corrompida, como se dice. También hay sectores de la Policía de Santa Fe que obviamente que son absolutamente rescatables y útiles porque son los que están en el lugar. El tema es que si desembarcan fuerzas extrañas, siempre existe celos entre las fuerzas. Si desembarcase una sola fuerza y se mejorasen cosas como esta, los jefes de los carteles de la droga, Esteban Lindor Alvarado,
uno de los canteros, Willy Cantero, que se ríe cuando los jueces lo condenan, se ríen cuando le preguntan de la gente que él manda a matar. Si están cerca del territorio santafesino, siguen manejando todo. Entonces, ahí también hay que ver qué pasa dentro de la justicia, por qué esa gente está donde está. Entonces hay cosas muy puntuales para tomar. Y la situación en la que está o estaban, ¿no? Esto del manejo de adentro de la cárcel, porque nadie desconoce que siguen manejando absolutamente todo desde ahí. Hay dos lugares donde se está manejando desde la cárcel el narcotráfico a gran escala. Uno en Sao Paulo, que es el primer comando de la capital, que es una especie de partido del crimen que existe dentro de Brasil, y otro, estos dos, pues, son dos organizaciones criminales las que hay en Rosario, ¿no? Los monos son los que tienen más prensa, pero la que le sigue a Alvarado, que son los rivales de los monos, es igual o más letal. Recordemos que Alvarado había organizado una fuga de características cinematográficas, lo iban a sacar 3 helicópteros del penal de Ezeiza, que la Policía Federal pudo evitar a último momento, pudiéndose infiltrar ahí. Bueno, todo eso está en este libro que yo te recomiendo en Rosario. Entonces, yo creo que ahí no se puede decir que esto sea un problema provincial. Tiene que haber un plan federal de seguridad con intervención de los 24 gobernadores que actúen de consuno con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y saber que además Rosario no queda en la estratosfera, ¿no? Es una ciudad importantísima, muy querida mía en lo personal, pero además forma parte de un contexto donde también está la frontera norte, y también está la frontera nordeste, y también está la triple frontera. Es como un rectángulo de ahí. También está la hidrovía. Hablamos de que se va a privatizar la Administración General de Puertos. La Administración General de Puertos, si bien tiene un fin netamente comercial, también da información a la Fuerza de Seguridad sobre los movimientos extraños que se dan en el ámbito de la hidrovía. Entonces, todas estas cosas son las que hay que analizar en su contexto, pero desplegar medidas rápidas. No es a lo Rambo con medidas grandilocuentes o con bravuconadas que vamos a combatir esto, porque además tiene en común con la inflación que esto no se resuelve en un día, ¿no? Y te quería preguntar esto porque, en definitiva, en el retroceso del Estado, provincial o nacional o lo que sea, el narco avanza a un narcoestado, digamos, y se empieza a hacer cargo de la situación social, hasta brinda seguridad en las zonas que tiene copadas. Entonces, digamos... Y aquí es donde se ve otra cosa que ahora está en discusión, que es una suerte que esté en discusión para poder ser muy enfático en esto. Cuando hablamos de la disolución del Estado, de que el Estado es una organización criminal, del anarcoliberalismo, de que tiene que desaparecer el Estado, bueno, el Estado en materia de seguridad es esencial, no solamente que sea un Estado fuerte, sino un Estado eficiente. Un Estado obviamente que tenga fuerza sin corrupción. Pero ¿qué advierte el Ejército? Que eso yo recalco esto porque quiere decir que hay instituciones en la Argentina que ya han aprendido las lecciones de la historia, ¿no? Antes nosotros teníamos Fuerzas Armadas golpistas, ahora tenemos Fuerzas Armadas democráticas y Fuerzas Armadas que estudian las hipótesis de conflicto. Hablé con muchos militares en actividad desde hace mucho tiempo y este último tiempo. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo nos van a mandar a nosotros que estamos formados para la defensa nacional sabiendo del poder de corrupción infinito que tiene el narcotráfico? Por allí, ese gran humorista de la política que tiene Jorge Asís, Asís, dice que ningún general resiste un cañonazo de $1 millón, ¿no? Para el narcotráfico, $1 millón es casi cambio chico, digamos, por los volúmenes que estamos hablando ahí. Pero sobre todo yo creo que en los países que combaten medianamente con éxito, no es solamente la fuerza de seguridad, también la justicia y también la política. También la política. No es que el narcotráfico es un fenómeno aislado, sino que es como un gran pulpo con muchos tentáculos que se meten en todas partes, además, a toda hora. Tengo la sensación que no se escuchó a muchos políticos que venían denunciando el nivel de gravedad de esto, ¿no? Porque una mujer que a muchos han salido y que perdió las elecciones internas, que es Carolina Lozada, la senadora nacional por la Unión Cívica Radical. Bueno, ella fue muy clara en algunas cosas, ¿no? Dicen que estuvo amenazada también. El otro día le escuché en un reportaje. O sea, hay cosas que
Y además que fue periodista, Carolina Sí. Lozada también. Entonces, Sí, sí. además de ser política, si está diciendo las cosas que está diciendo, yo creo también en eso que son importantes las alianzas democráticas, porque la gente con conocimiento, con especialización, que tiene experiencia, que es del lugar, toda esa gente sí tiene que ser consultada para ver cuáles son las acciones eficientes a tomar, porque de lo contrario entonces tenemos que declararnos derrotados ante uno de los peores flagelos que está castigando a la sociedad. Y además, fíjate vos que ya ha llegado al punto de como para amenazar a la sociedad en su conjunto, decir que se va a matar a cualquier ciudadano inocente, como se ha hecho, que ande por la calle. Entonces la ciudad queda aterrorizada, no salen a las calles, con todas las consecuencias que eso trae aparejado. Una paralización total hubo. ¿Sí? No había Absolutamente. escuelas, clases, bueno, nada. Todo. Abel, te quiero preguntar, y me quiero venir a Salta, porque hay dos temas que los quiero resumir en esto, que tienen que ver mucho con nosotros y esta frontera que tenemos peligrosa con el tema del narcotráfico, que es la radarización y la ley de derribos. Son dos temas que tienen mucho que ver con Salta fundamentalmente. Uno va de la mano con la otra. Con el tema de la radarización, desgraciadamente, ahí también volvemos a las cuestiones espasmódicas y a las declaraciones grandilocuentes. El tema de radarización como tal no solamente sirve para el combate del narcotráfico, sino nosotros tenemos uno de los aeropuertos con mayor dificultad en la Argentina. Salta y Ushuaia son dos de los departamentos, de los aeropuertos con mayor dificultad para la navegación aerocomercial. Estamos hablando de una política de cielos abiertos. Salta no tiene posibilidad de hacer vuelos radarizados, vuelos instrumentales a veces, pero vuelos radarizados no. Cambiaría la aeronavegación comercial en Salta eso, por un lado. Pero por otro lado, con el tema de la radarización en la frontera, no sé qué es lo que se espera, así como no sé qué se espera para poner prefectura naval en Aguas Blancas, que prefectura naval, cuando me tocó ser ministro de Seguridad, por escrito, dijo que sí tenía interés en venir a instalarse a Salta y actuar conjuntamente con las otras fuerzas apostadas en Salta, es decir, Gendarmería, la PSA. ¿Y qué decía que no? ¿Qué bueno, falta una decisión política a nivel nacional. Porque es una fuerza nacional. Y la ley de derribo, que fácilmente, a mí eso de decir que la gente entienda me parece una falta de respeto, sino para saber qué es lo que estamos hablando concretamente. Cuando se habla de radarización, ¿qué se ve en el radar? Montones de lucecitas. Entonces, esos son indicadores para especialistas. La ley de derribo no es que, como se ha dicho, poner la pena de muerte en el cielo. La ley de derribo, que funciona muy bien en Perú, que funciona muy bien en Brasil, es que se da un aviso a una aeronave que no se identifica o que tiene características extrañas en cuanto a la identificación exterior, se ponen aviones a la par y se la obliga a descender. Recordemos por otra parte que no hay control de la aviación, ni comercial, ni de guerra, ni de nada, entre el piso a 4.000 metros de altura. Por eso es que también todo el tema de los fumigadores en zona de frontera, todas esas cuestiones, es también un problema. Y el otro tema que hay que ver ahí son las pistas clandestinas, que no hay que recurrir a las plataformas de streaming con las pistas clandestinas, ¿no? Un camino vecinal hoy, con la tecnología que tienen determinados aviones, puede servir como pista clandestina, claro, tranquilamente. Si es un avión liviano, sube y baja de cualquier manera. Entonces, el plan de radarización y ley de derribo son dos herramientas indispensables en la lucha contra el narcotráfico. Lo que pasa también allí es que yo creo, y vuelvo a reiterar eso, ¿no? Yo soy de pocas ideas, pero firme, con buen descendiente gallego, ¿no? El tema narcotráfico no es un tema para la política abierta en el sentido de salir a debatir para decir, hacer declaraciones coyunturales y después no volverlo a hablar. Es un tema para políticas de Estado, de sostenerlo en muchos años con acuerdo político y que haya un acuerdo político que permita que se sostenga esa política en el tiempo, porque si no, la lucha está perdida. Abel, como siempre, gracias por venir, muy amable. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.